Hola, aquí estamos a 2 días de las elecciones presidenciales 2017, en este programa que hemos llamado Fin del Binominal, entre signos de interrogación, un especial de las parlamentarias para explicar el sistema con peras y manzanas. En este programa vamos a intentar explicar lo que los analistas comúnmente suelen obviar, es decir, cómo es el proceso, es si efectivamente estamos en un cambio de sistema, si dejamos de ser proporcional o no. Bueno, y para responder esas preguntas nos acompaña don Marcos Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Hola, Marcos. ¿Cómo está, Héctor? Muy bien. Y también don Axel Callis, analista electoral. Bienvenido. Así es, buenos días. Bien, lo que me gustaría partir, Axel, es desde hace un tiempo, cuando empezó a hablar de que teníamos que cambiar el sistema binominal, y luego se comunicó ampliamente que habíamos pasado por fin cambiando de sistema, dio la impresión de que habíamos tomado un rumbo completamente nuevo en lo que es el sistema electoral. Pero claramente esto no es muy cierto. Hay 4 regiones que todavía mantienen el sistema binominal. Si nos explicas cómo se produce esto y por qué efectivamente no hay un cambio de sistema. A ver, en realidad son 5 regiones, lo que hace que este próximo domingo van a ser 4 las que renueven sus senadores binominalmente y otras 3 van a ir con lo que se llama un sistema plurinominal, es decir, que elige muchos cargos. Es decir, los sistemas son aquellos que transforman los votos en escaños o cargos o cupos, como tú quieras. En realidad lo que hubo fue una salida a la chilena, o sea, ni mucho ni poco, un sistema como el antiguo, pero enchulado. En el fondo, el principio del binominal. El binominal era, llamémosle, una marca, un concepto que superaba el propio sistema, que era para ejemplificar lo malo que era el sistema electoral, porque en el fondo elegía 2 cada uno, pero en el fondo es el mismo sistema actual. Como yo siempre le explico a la gente, la diferencia es la misma, está en base a la ley de Hont, que después podemos explicar. El sistema binominal es un short, elige 2. En algunos distritos se van a elegir 3, va a ser un poquito más largo. En algunos otros 4, 5, 6, 7, 8 en los distritos. Es decir, es el mismo pantalón, pero con cortes, con distintas distancias. Con distintas distancias. El binominal era un short muy corto. Por lo tanto, el que salía segundo, al menos tenía que llegar al 33%. Por lo tanto, la barrera de entrada era muy alta y eso excluía a los partidos más pequeños o a los partidos medianos. Entonces obligaba al resto de los partidos a juntarse para tratar de entre todos burlar el binominal, como lo hacían algunos, o tratar de generar tal nivel de fuerza que lograran obtener la primera mayoría, es decir, más del 33% o 50%, 60%. Marco, y siguiendo en el análisis de Axel, los independientes siempre se habían visto perjudicados o hablaban de que se habían perjudicado con el sistema binominal porque no iban en un pacto, porque aún sacando buenas mayorías, buen porcentaje de votos, igualmente no salían electos. Y este sistema también vuelve a perpetrar, digamos, de alguna manera, este mismo sistema. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque, como decía Axel, el fantasma del binominal nos va a perseguir todavía, a lo menos durante esta elección, sino también en la próxima. Es decir, seguimos teniendo, digamos, muy presente esto. Tanto es así que en la conformación de las listas, ¿no?, se operó también con una lógica binominal. De alguna manera los negociadores siguieron operando con esa misma lógica. Los analistas, de alguna manera, nosotros mismos, tratamos de leer y entender el actual proceso electoral también bajo esa lógica, ¿no?, pensando que hay 2 grandes fuerzas, que esas 2 fuerzas electorales se van a expresar, pero evidentemente, como decía Axel, aquí va a haber un rebaraje importante de las piezas y del poder, en definitiva. Y eso también va a tener un efecto sobre los independientes, porque en realidad el sistema proporcional que va a operar en la elección del domingo va a tender y está hecho para favorecer a las listas, ¿no?, a los pactos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en realidad, como dice Axel, deberíamos haber transparentado y que esto fuera un voto de lista, porque así funciona mejor el sistema, es decir, que yo voy y veo ahí las distintas listas y voto por la lista, porque en la práctica así va a operar.
No, lo que pasa es que estamos diciendo que no, que aquí se va a votar por la gente, pero puede ocurrir que nuevamente yo vaya a votar y diga voy a votar por este candidato y a pesar de que ese candidato saque muchos votos, como pasó con Maricela Santibáñez, por ejemplo, claro, hace 4 años atrás y no salió electa, uno diga, oye, pero de nuevo resulta que volvió a pasar lo mismo. Entonces, eso se va a volver a repetir. Por eso es importante precisarlo, porque, claro, porque el binominal a este nuevo sistema de alguna manera se informó que aseguraba que eso no iba a ocurrir, pero eso va a volver a pasar. Va a volver a pasar porque de alguna manera, ¿no es cierto?, como decía Axel, lo hicimos un traje a la medida, a la chilena, ¿no es cierto? Y ese traje a la medida tiene algunos claro, errores. A ver, ¿por qué es esto así? Porque en el Congreso la lógica binominal está instalada porque no es un tema solamente matemático ni político, es un tema cultural. Chile se moldeó binominalmente. O sea, es cosa de revisar los directorios de las empresas estatales o algunas otras instancias gubernamentales. Existe una lógica binominal que está detrás de eso. Es decir, la binominalidad tiene que ver con 2 polos, el del 60 y el del 30%. Cuando tú le integras un tercer cupo, la barrera de entrada ya no es 33, sino que es 25. ¿Por qué? Porque lo que obtiene, o sea, para obtener el cargo tú te aseguras con el 25%. Entonces, en medida que tú vas metiéndole más torrejas, le vas cortando más torrejas al salame, se va, entre comillas, democratizando y proporcionalizando el reflejo de las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque a las fuerzas políticas les cuesta mucho juntarse. Como dice Marco, este sistema, el binominal y el proporcional de Hont, lo que tiende a favorecer es a los grandes conglomerados. Tú, por mientras más te juntas, más fuerte es. Por eso es que hay tanta diferencia en la actualidad a nivel de diputados entre que la democracia cristiana fuera dentro de la nueva mayoría a que fuera fuera de la nueva mayoría. Si la democracia cristiana hubiera ido dentro de la nueva mayoría, la bola de nieve, esto es como una bola de nieve que baja y va agarrando cosas, Esas cosas son los cargos que se van juntando, esto es una cosa media matemática, son esos restos de masa. Yo no sé si lo puedo explicar. Sí, claro, por supuesto. O sea, imagínense que uno pesca una masa para hacer pan, empieza a aulear, pesca el plato típico de té y empieza ¿ok? Uno saca las masas para empanar, junta y le queda el remanente, residual, ¿no? Que son puros círculos. Cuando uno tiene una lista grande, el aprovechamiento de lo que queda es absolutamente mayor al que cuando uno es un partido chico. Cuando uno es un partido chico, uno tiene que tratar de cuadrar en un pedazo corto de la masa. Coincidir cada uno de estos platos. Entonces, lo que hace, tú pescas la masa, la estiras nuevamente, y ahí están los otros cargos. Entonces, el sistema tiende a favorecer y a aprovechar a los partidos más, a las aglomeraciones más grandes, el aprovechamiento de toda la masa que está en juego. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los partidos más chicos. En resumen, esto es una... ¿Partidos chicos e independientes? No, los independientes acá son héroes. O sea, yo, en serio... Eso me gustaría explicarlo, porque... Claro, para no monopolizar todo, pero lo que hace Boric en el sur, por eso siempre las sorpresas, los que logran filtrar el binominal, venían de las regiones extremas, porque en las regiones extremas se dan otras lógicas políticas, y son más pequeños los electorados. Por lo tanto, llegar al 33% de los votos no era tan difícil como en el centro. ¿Y ahora cómo se va a dar eso? Bueno, ahora yo creo que van a haber 2 candidaturas independientes que son las que van a poder a lo mejor librarse, que son incumbentes, o sea, que ya eran parlamentarios, que es el caso de Zafirio en la región de la Araucanía y el caso de Alejandra Sepúlveda en San Fernando, en la región del Maule. Son quizás los independientes. Podría haber 8 por ahí. No, sí van a haber más. Van a haber más, pero estos son los... Mayor podría dar una sorpresa. Sí, pero Mayor no es independiente, Mayor va empaquetado. Sí, no es independiente técnicamente, ¿no? Va en un pacto, en un subpacto. Por ejemplo, voy a poner caso, Gaspar Rivas va como independiente a senador. Es decir, él compite con listas que llevan 6 candidatos, él solo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que antes era imposible en un binominal y ahora él requiere 16% para poder competirle a toda la suma de los 6 cargos o los 6 cupos que llevan otras listas. Ahora, hay regiones emblemáticas también, y como para empezar a explicar también con Pera y Manzana cómo funciona
este nuevo sistema. La quinta región es una región que hoy día digamos, es emblemática. Sabemos que probablemente la Chile Vamos asegure dos cupos importantes en esa zona y apuestan eventualmente a que Lili Pérez también pudiese llegar y tener 3 de Chile Vamos. Se habla también las encuestas, que hoy día se sienten amordazadas, pero se habla que también está asegurado el cupo de Lagos Weber, pero ahí hay un terreno un poco como de nadie, como el cuarto lugar en la presidencial, en donde nadie sabe con certeza si la senadora Allende va a salir, si va a salir el ex senador Nelson Ávila o si lo va a agarrar Núñez. ¿Qué tal si ahora usamos la pizarra y ejemplificamos con la quinta región cómo es este sistema y cómo tendrían que darse las lógicas para que quedaran los candidatos? Bueno, hagamos un intento, Marco, de... Perfecto. Veamos en la pizarra entonces. Vamos a hacer un ejemplo bien rápido para que la gente no se arranque a mirar otros sitios. Vamos a suponer que tenemos una lista, la 1, la 2, la 3, la 4. 4 listas. Pongámosle que esta es la lista de Amplitud, esta es la lista de Chile Vamos, le podemos poner una A de Amplitud, una CH de Chile Vamos, la fuerza de la mayoría y de la Democracia Cristiana. Esos no son los nombres verdaderos, pero esta obtiene 100 votos. Vamos a suponer que la de al lado obtiene 150 votos, que esta obtiene 201 votos y que la última lista de la DC obtiene 80 votos. ¿Ok? Si los números están muy feos, pero eso es un 80, un 201, 150. Entonces lo primero, que esta es la suma de todos los candidatos que van dentro de la lista. Aquí van a ir 6 candidatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, como se eligen 5 cargos, vamos a ahorrar el sexto. Y lo que vamos a hacer es dividir este 100, que es la suma de todos los votos de cada uno de los candidatos. Acá va a estar, por ejemplo, está la lista que dijimos de Amplitud. Acá va a estar Lili Pérez, va a estar Rementería y otros que la acompañan en la lista. Entonces, por ejemplo, dividimos 100, dividido por 100, 100. Acá 100 dividido en 2, 50. 100 dividido en 3, 33. 100 dividido en 4, 25. Y 100 dividido en 5, 20. ¿Ok? Entonces esta operación la tenemos que hacer rápidamente para todos estos. Acá serían 150, 75. Acá tengo una ayuda de memoria, 50. Me pueden ir ayudando. 37,5. Y la última sería de 30. ¿Ok? Esto es un 30. Después tenemos 200, que es 201 dividido en 1, 201 dividido en 2 son 100.05, eso en la vida real y en los votos no existen las decimales, pero no importa. Después tenemos que 201 dividido en 3 son 67, 101 dividido en 4 son 50,0 algo, 0,025, pero vamos a poner 50 nomás. Luego tenemos 201 dividido en 5, que son 40. ¿Ok? Entonces la división se hace para los totales de cada lista. Después tenemos este 80, que lo dividimos en 1, nos da el mismo 80, en 2 nos da 40, en 3 nos da 26, algo, 26,6,7, dividido en 4 nos da 20, y si lo dividimos en 5 nos da 16. ¿Ok? Esa es la famosa primera cifra repartidora. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos para asignar la votación, transformarlas en cupo que obtiene cada lista, esta no es la votación de los candidatos, es el total de la votación de los candidatos dividido por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Vamos a elegir las 5 primeras mayorías de todos los números que están acá. Entonces, don Héctor, ¿usted me puede ayudar? ¿Cuáles son las 5 primeras? Tenemos este 100. Claro. Hay otra por ahí. El 150. ¿Ok? Tenemos el 201. ¿Cuál es la cifra que viene en tamaño? 100,05. Este, exactamente. 100,05. ¿Y la que viene después? 80. 80.
Ahí tenemos los 5 cupos asignados, es decir, la Amplitud elegiría 1, que podría ser Lili Pérez. Chile Vamos elige 1, o imagínate, sacó 150 votos, casi el doble de la Democracia Cristiana, y sin embargo los dos eligen 1. Esa es la diferencia entre un sistema con mayor proporcionalidad y uno con menor proporcionalidad. Luego tenemos la fuerza mayoría que estaría sacando 2, que eventualmente podría ser Lagos Weber, Marcos Núñez, Ávila o Isabel Allende. Eso va a depender del que llegue tercero. Y luego la Democracia Cristiana estaría sacando 1, que podría ser Ignacio Walker o Aldo Cornejo. Acá se muestra absolutamente clara cuál es la proporcionalidad. ¿Cuál es el punto? ¿Quién es el que está más dolido en esto? Esta persona acá. Porque esa cifra repartidora 75 quedó muy cerca del 80. Es decir, vamos a suponer que en vez de 150 hubieran sacado 161 votos, o sea, la suma, la diferencia, este número sería 80,05 y estaría sacando el segundo cupo. Es decir, le faltaron alrededor de 11 votos en este ejemplo para haber obtenido el quinto cupo y habérselo arrebatado a la Democracia Cristiana. Esa es una explicación bastante general de cómo opera la primera cifra repartidora. Para ver quién es el electo dentro de cada pacto, porque acá van a ver la suma de los partidos, van a ver quién es, aquí como todos son del mismo partido, el que tiene más votos es el senador. Pero acá, por ejemplo en Chile Vamos, si hubieran elegido 2, habrían dicho, bueno, ¿quiénes son? Y aquí va a ser el más votado del partido más votado, por ejemplo RN, acá, Chaguán, suma votos y de los 150 votos tiene 100. Y la UDI habría tenido 50. Por lo tanto, en el caso que hubiera elegido 1, habría sido Chaguán, en el caso que habría sido 2, habría sido Andrea Molina. La fuerza de la nueva mayoría también se suman dentro los partidos que operan como una suerte de subpacto, y con eso se puede saber quién es el electo dentro de cada una de las listas. Pero eso es la segunda cifra repartidora, y eso es lo mismo, pero ahora hecho dentro de cada una de estas columnas. Bastante claro me pareció. Bueno, tomar asiento. Muchas gracias, Héctor. Con pera y manzana. Con peras y manzana. Exactamente. Ahora, ¿qué tal si le ponemos a las peras y manzana un poquito más, digamos, de realidad y un poco lo que dice la encuesta? Según lo que recién nos mostraba Axel con esta idea un poco más gráfica, era que Chile Vamos sacaría 1 en esta cosa que era explicativa. Pero en la realidad no está diciendo... Esto es ficticio. Ficticio. Sí, claro. Pero en la realidad, ahora pasamos un poquito a la realidad. En la quinta región igual una pelea contundente, al menos el pacto Chile Vamos sacaría a Francisco Chaguán, ¿cierto? Andrea Molina, viene fuerte también Lagos Weber, pero ahí parece que entre el cuarto y quinto cupo hay una pelea importante. Sí. ¿Cómo lo veis? Quienes nos están viendo deben saber, me imagino que sí, que aquí se fusionaron 2 regiones, por decirlo antes, que era la Quinta Costa y la Quinta Cordillera, y pasa a ser la circunscripción de Valparaíso, ¿no? Y en esa circunscripción de Valparaíso, como muy bien señala Axel, va a haber una pelea muy cerrada justamente en el pacto de la nueva mayoría, ¿no? En donde efectivamente la competencia entre los candidatos del PPD, Lagos Weber y Marco Antonio Núñez, que han tenido, digamos, la habilidad de trabajar muy bien en conjunto, lo que no es lo que antes era raro, porque antes los candidatos se peleaban entre ellos, ¿no? Una buena instalación de terreno. Una buena instalación en terreno, era diputado en ejercicio. Lagos Weber en ese sentido ha trabajado muy cercano con él, porque Marco Antonio Núñez más bien tenía un desarrollo en lo que era la Quinta Cordillera y Lagos Weber en la Quinta Costa. Entonces, de alguna manera han hecho una buena sinergia, lo que ha complicado las posibilidades de Isabel Allende, quien está siendo bastante amenazada por esta dupla. Sin embargo, Núñez tiene un problema, que es la candidatura del radical ex senador, ex diputado Nelson Ávila, que evidentemente le está generando una dificultad porque ha ido creciendo conforme fueron pasando los días, y así lo muestran los estudios de terreno, ha ido creciendo sus posibilidades en una parte importante de la región de Valparaíso, pudiendo entonces amenazar el doblaje del que se ha hablado respecto de Núñez y Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo lo ves tú ahí, ahora tomando un ejemplo? ¿Posible, digamos, que en estos 3
candidato, también con Nelson Ávila, salgan los los últimos 2 cupos que quedan, o es probable que solamente, digamos, la pelea se va a dar entre Núñez y Ávila? Yo creo que todos tienen problemas, menos Lagos Weber y Chaguán, y Andrea Molina, como tú, o sea, el resto de los otros 2 cupos son total incertidumbre, porque hay muchos postulantes, como dice Marco, o sea, puede salir de la fuerza de la nueva mayoría, puede salir de Isabel Allende, Nelson Ávila o de Marco Antonio Núñez. Cada uno tiene su fortaleza. Marco Antonio Núñez, como bien decía, viene el interior, y la suma del interior más la costa es importante. El interior vota más que la costa, por lo tanto Nelson Ávila tiene un potencial más fuerte con respecto a, por ejemplo, Isabel Allende, que se ha centrado también mucho en la costa. Entonces cada uno tiene sus bemoles. La sorpresa sería, yo diría que, por ejemplo, sacaron un tercero Chile Vamos. O sea que, por ejemplo, se pudiera meter, esto es un ejemplo, el exdiputado Bernucci. Y eso sería ya una noticia importante, y por lo tanto dejaría a la fuerza de la nueva mayoría con 1, y lo más probable es que el quinto saliera de la Democracia Cristiana. Nuevamente la lucha entre la costa y el interior, Aldo Cornejo versus Ignacio Walker. Y en una de esas la suma de la lista de la Lili Pérez también podría ser importante. Entonces ahí tenemos un fenómeno que es lo que estábamos hablando recién. Tengo entendido, digamos, que la Lili Pérez, yendo por Renovación Nacional en las elecciones pasadas, sacó una cifra considerable de votos, cerca del 26%. Porque el binominal juntaba mucho voto. Claro. Ahora, como también ella tiene un buen trabajo en terreno, también puede sacar una cifra alta. Sin embargo, como no va en estos pactos, podría perfectamente tal vez no tomar ese quinto. O sea, antes competían así, teóricamente en el voto podían haber 8 personas, pero en la práctica competían 4, y en la práctica competían 2, uno de cada bloque, o sea, el fuerte de cada bloque, o a veces había cierta competencia. Por lo tanto, ahora en esta región creo que son alrededor de 15 candidatos, no estoy seguro, son muchos candidatos. 30 candidatos, imagínate. Hay una clave interesante, Héctor, que de alguna manera se desprende del análisis de Axel, que es lo que está pasando en la democracia cristiana, porque ahí se están jugando también 2 proyectos de partido demócrata cristiano, que es la clave que vamos a leer el día domingo en la noche o el lunes, porque Walker interpreta o de alguna manera plasma un proyecto de DC, esta idea del partido bisagra, versus Cornejo, que representa la posibilidad de que la DC vuelva a formar parte de una coalición de centro-izquierda en la eventualidad de que esta sea derrotada en la elección presidencial. Por lo tanto, es bien interesante por eso lo que está ocurriendo en esta región de Valparaíso, porque se juegan varios elementos en las distintas coaliciones, y por eso que son claves importantes que vamos a tener que saber leer en la noche del domingo o el lunes, cuando estén los resultados ya totalmente consolidados. Bueno, y la DC también, yo creo que otro de los escenarios también donde se van a jugar muchas variables es en el Maule. O sea, ahí tenemos a Saldívar, que por una parte puede estar considerablemente, podría quedar fuera, digamos, uno de los dos entre Jimena Rincón o él podría quedar fuera, uno por factor de edad y el otro tal vez por el efecto de haber apoyado públicamente a su hermano, digamos, que fue, digamos, acusado de delitos de violencia familiar. En una región, además, donde los datos arrojan que es una de las regiones que más violencia tiene de intrafamiliar, por lo tanto, una región, digamos, donde existe alta violencia intrafamiliar, de alguna manera a Jimena Rincón eso podría provocarle algún conflicto. ¿Cómo ves tú la lucha por el Maule? Yo la veo un poco más simple que lo que la ves tú. Yo la veo el Maule Sur versus el Maule Norte. ¿Y quién penetra el campo del otro? Estamos hablando de 2 senadores que coincidieron, Jimena Rincón en el Maule Sur, Linares, Andrés Saldívar en el Maule Norte, Talca, Curicó. Por lo tanto, yo creo que es una fuerza, una disputa que tiene que ver con esa identidad. Con 2 distritos, o sea, distritos que están dentro, y yo diría que, y la segunda variable es ya en los temas más políticos, o sea, Andrés Saldívar, una persona que de ganar va a terminar con cerca 88 años. 90 años, versus una persona como Jimena Rincón, que entre comillas abandonó la circunscripción para ser ministra de Bachelet. Entonces los dos tienen algunas ventajas, son personas conocidas y también tienen sus desventajas. Mi impresión es que yo veo más cerca
si me la tuviera que jugar por algo, pero esto sin ningún tipo de... Pero la idea es jugársela. No tengo ningún dato de nada. Yo veo un poquito más cerca a Jimena Rincón, la veo con una campaña mucho más energizada que la de Andrés Saldívar, que de una u otra forma ha tenido que estar contestando todo el tiempo. Jimena yo la veo más desplegada, Andrés Saldívar más defendiéndose, porque lo ha atacado, no sé si ha atacado, pero también lo ha salido a buscar Andrés Velasco, que ha hecho una campaña extraordinaria. O sea... Bueno, y en esa región también, Marco, ha pasado un fenómeno que se ha trasladado del 2009 en adelante, en donde la Falange ha ido perdiendo fuerza y Chile Vamos ha ido creciendo también, como en la quinta región. Al menos las encuestas señalan que claramente los dos candidatos, tanto Coloma como el exalcalde Castro de Maule, podrían nuevamente, digamos, firmar esos dos cupos y en una de esas también arrastrar un tercero. Sí, bueno, este es el caso también de una región que, como decía Axel, se fusionó y por lo tanto es importante lo que pasa en lo que eran las cabeceras, ¿no es cierto?, de las regiones. Efectivamente, Talca, donde el exalcalde Castro, que hoy día va en un cupo de Renovación Nacional, es una carta muy fuerte por la cosa regionalista, local. Se juega mucho en las regiones esta idea, ¿no?, de lo local, de apoyar lo local versus los afuerinos, ¿no?, que lo vemos también en otras regiones. Y ahí él tiene un factor importante, a pesar de ser un candidato que tenía algunos líos con la justicia. Sí, claro. Recordemos que está en algunos procesos involucrados de uso de fondos en el municipio. Sin embargo, a pesar de eso, tiene un importante apoyo, por lo menos en los estudios de opinión, en las encuestas, lo que podría expresarse en un resultado electoral favorable y con eso sumarse a Coloma, que es un senador que va a la reelección, ¿no es cierto?, donde parecería ser que está tranquila su reelección en esa zona, y que la suma de ellos dos, porque como lo explicaba muy bien Axel en el cuadro que hizo en la pizarra, efectivamente el voto de lista, por decirlo de una manera, es bien importante, ¿no? El que tú puedas sumar votos en la lista te da la mejor posibilidad o te ayuda, ¿no es cierto?, a tener más cupos, digamos, a obtener producto del sistema, como lo explicaba Axel, que tiene una lógica distinta a lo que conocíamos hasta ahora. Por lo tanto, ese puede ser un factor bien interesante en la derecha, ¿no? Bueno, y no hay que olvidar también que otro conflicto tal vez puede pasar por una situación similar a la de Isabel Allende, es Elizalde, ¿no?, que ha vivido un año complejo como presidente del Partido Socialista. ¿Se puede dar la sorpresa de que Elizalde no sea electo? O sea, a ver, Álvaro Elizalde juega de visita, o sea, estamos hablando que él compite contra Tarut, que lleva todos los periodos, no sé, pero lleva muchos periodos, es una persona que está consolidada en la zona, por lo tanto, la sorpresa no sería que perdiera, la sorpresa sería que ganara, porque él compite contra personas que están arraigadas. Y en esta elección se ha dado mucho, lo que un poco expresaba Marco, esta cosa de los afuerinos versus los locales. Y en esta elección tenemos dos afuerinos, aunque uno ha tratado de justificarlo, pero Álvaro Elizalde es una persona que ha pasado el último tiempo en Santiago, y Andrés Velasco. No obstante, creo que Andrés Velasco ha logrado construir un discurso con el abuelo, con el padre, o sea, ha logrado transformar esa debilidad en una fortaleza con respecto a la forma de cómo él llegó a la región. Por lo tanto, para mí la sorpresa sería que él ganara, porque sería derrotar a los locales, estando hace muy poco tiempo, instalándose hace muy poco tiempo. El resto de la lista de Chile Vamos es una lista absolutamente local, o sea, bueno, que lleva mucho tiempo. Está Galilea, está... Que podría también eventualmente sacar un tercer... Sí, hay una chica también, Cancino, de Linares, o sea, es una lista de local. La lista de la Fuerza de la Novemería es una lista de local, más Álvaro Elizalde, que llegó, yo diría, hace 4 o 5 meses a instalarse, en un año difícil para el Partido Socialista. Y está también una lista interesantísima del Frente Amplio, donde se han juntado el ex candidato presidencial Esfer con Kena Lorenzini, de Revolución Democrática. Y ellos también van a ser una sorpresa. O sea, yo no los veo sacando 2 puntos, los veo sacando 8, 9. Acuérdense de mí el lunes. Bueno, el Frente Amplio también nos da el pase como para ir cerrando también esta jornada un poco pedagógica para entender el sistema. Caigamos un poquito ahora a las diputaciones.
uno de los distritos que algunos citan como más sexy desde el punto de vista, digamos, de la elección, el famoso distrito 10, donde eventualmente podrían también pasar lo que explicamos en este programa al comienzo, que es que algunos candidatos conocidos con una buena arrastre mediático, por ejemplo como Mayol, que entró en un conflicto potente con el Frente Amplio, eventualmente pueda sacar una buena cantidad de votos, pero podría quedar fuera, digamos, de esta primera cifra repartidora. Hay que despejar el tema de los incumbentes. Los diputados que van a la reelección tienen posiblemente ganada su elección. Recordemos que la diputada Maya Fernández, el diputado Ramón Farías y el diputado Arregada, ¿no? Evidentemente son los tres que podrían, aunque Arregada ahí está en una situación complicada, ¿no es cierto?, porque los propios candidatos de C que le están amenazando su reelección, que es el caso de Muñoz, ¿no?, un candidato más bien cercano a Burgos, digamos, a ese mundo, está amenazando, digamos, la posibilidad, aunque sabemos que Arregada es un caudillo fuerte en la zona de Macul y La Granja. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, los otros cupos, aquí se eligen 8, ¿no?, y por lo tanto hay 3 o 4 cupos que estarían más o menos definidos. Y evidentemente hay que agregar al diputado Jackson. Por lo tanto, ya hay 4 cupos para los diputados, ¿no es cierto?, que van a la elección, que estarían seguros, ¿no? Son esos otros 4 cupos que quedan vacantes, en donde empieza justamente a aplicarse el cuadrito que nos enseñó Axel ahí en la pizarra. ¿Cómo podría pasar que la compañera de Giorgio Jackson, Natalia Castillo, que pudiese sacar muy pocos votos, podría tomar un escaño? ¿Cómo se puede producir ese evento? Esto es un desafío explicarlo. Es más fácil contar la teoría de la relatividad. A ver, esencialmente, como vimos en el cuadro hace un ratito, lo primero que se asigna, si alcanza o no, es la lista completa. Los 9 candidatos son los que llevan 8 candidatos más otros, son 9 candidatos, se suman y ven para cuánto le alcanza. Si le alcanza para 2, ok. Se ve cuál es la suma de los partidos dentro que más votos tiene. Recordemos que dentro de ese pacto va Revolución Democrática. Se cuentan los votos que tienen los 3 o 4 candidatos de Revolución Democrática. Los del Partido Humanista, los de Partido Poder e Igualdad, creo, se suman cada uno de los que tienen. Entonces se dice, bueno, se le asigna, en el caso que obtengan 2, a las 2 sumatorias de partidos más grandes dentro del pacto, se le asigna el cupo. Y dentro de ahí se ve quién tiene la mayoría. Si la suma de los candidatos del pacto, de Revolución Democrática, que es Jackson, Castillo, Winter, del Movimiento Autonomista, y no sé si hay otro cuarto, si esa suma dobla a las otras, no a todas el rota, a cada una de las que van ahí adentro, se llevan los 2 cargos. Por lo tanto, podría ocurrir que Giorgio Jackson tuviera el 98% de los votos del partido, y los otros 3 candidatos, que serían Castillo, Winter y no sé si hay un cuarto, tuvieran los otros 2 votos y 2 votos, sale electo, o 2 o 3, el que tenga el segundo mayor número dentro de la sumatoria de los partidos. Por lo tanto, sería... ¿Qué tendría que pasarle a Mayol para poder estar adentro? Para que Mayol, en el caso que el pacto entero elija 2 cupos, Mayol tendría que no ser doblado por ninguna de las listas. Es decir, él ser, porque él va solo. Exacto. Él compite con listas de personas que colaboran entre sí. Su propia votación no tendría que ser doblada por ninguna otra sumatoria de partidos dentro del pacto. ¿Ok? Es la única forma que él se lleve un escaño y que potencialmente Giorgio Jackson se lleve otro escaño. Si la lista la suma los partidos, por eso es muy difícil, porque como en esta elección no hay subpacto, el partido opera como subpacto. Es decir, todos los que han por Revolución Democrática se suman colaborativamente. Si ellos no doblan a Mayol es diputado. Tarea que no es fácil. Esto o sea, yo diría que es más difícil explicar esto que Mayol salga electo. Bueno, probablemente muchas de estas dudas las vamos a ir disipando el próximo domingo. Les quiero agradecer, Marcos, Axel, por esta entretenida conversación y que además haya servido como una clase pedagógica para los que nos puedan estar viendo, para entender este sistema que cada vez por favor, la manzana y la pera para una pera. Muchas gracias a ambos.
Y bueno, nos esperamos en el mostrador nuevamente este domingo en un especial de la Semana Política con el análisis de la primera tendencia, los primeros votos que tengamos sobre las 8:30, 9 de la noche. Muchas gracias.